Iglesia Evangélica de las Asambleas de Dios del Perú, ubicada en Atevitarte, presenta su programa La Voz de la Hermosa. Y les invita a disfrutar de este hermoso momento con la alabanza a Dios y la predicación de su palabra. Señor, únenos, Señor, únenos con tu poder. Señor, bautízanos, Señor, bautízanos, Señor, bautízanos con tu poder. Manda fuego, Señor, y bautízanos con tu poder. Manda fuego, Señor, y bautízanos con tu poder. Oh poder pentecostal, ven hoy a mí. Oh poder pentecostal, ven hoy a mí. Yo quiero sentir el gozo de ese fuego tan glorioso. Oh poder pentecostal, ven hoy a mí. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Manda fuego, Señor, y bautízanos con tu poder. Manda fuego, Señor, y bautízanos con tu poder. Es una bendición volver a saludar a nuestros oyentes. Damos gracias a Dios por esta mañana que todavía disfrutamos de la vida y de la salud que Él nos da. Amigos y hermanos, la Iglesia Evangélica La Hermosa tiene el placer y la disposición de compartir con nuestros oyentes lo que por desgracia hemos recibido por la buena voluntad del Señor. En las semanas pasadas estuvimos hablando acerca del bautismo en agua. Hoy vamos a continuar con otro tema de esa serie, y en esta oportunidad basado en San Mateo capítulo 3, versículo 11 y en Hechos 1, 4 y 5. Dice la palabra en San Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y en Hechos 1, 4 y 5, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nuestro tema para hoy es los dos bautismos. La Biblia establece dos bautismos por los cuales todo cristiano debe pasar. Primero es el bautismo en agua y segundo el bautismo en el Espíritu Santo. La gran mayoría de cristianos de este siglo solamente conocen el bautismo en agua y con ese bautismo se han quedado por años y aún muchos han muerto sin tener la grata experiencia del segundo bautismo. El bautismo en el Espíritu Santo para ellos, es decir, para los que no conocen o nunca han tenido la experiencia, es desconocido, ignorado, hasta innecesario y opcional. Piensan que es solamente para algunas personas muy especiales. Sin embargo, esto no es así. Los dos bautismos son bíblicos, son mandatos divinos y son indispensables para todo creyente.
¿Cuál es la diferencia entre el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo? Primero, bautismo en agua. Se llama bautismo de arrepentimiento. Es decir, se bautiza en agua a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y nace de nuevo por la fe en Jesucristo. En San Juan 3:3 encontramos el diálogo de Jesús con Nicodemo, cuando el Señor le dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Se llama también bautismo de testimonio y confesión pública. El que se bautiza confiesa públicamente que Jesucristo es su Señor y Salvador. Da testimonio de su nueva vida en Cristo mediante el bautismo. En San Marcos 1:5 se lee, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Está hablando de Juan el Bautista, cuando predicaba el bautismo de arrepentimiento y bautizaba a todos los que creían en ese mensaje. Al bautismo en agua se le puede llamar también bautismo de muerte, sepultura y resurrección. En Romanos 6:4, el apóstol Pablo da este simbolismo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sumergir en el agua simboliza sepultar al hombre viejo, muerto al pecado, y salir del agua simboliza resurrección para nueva vida en Cristo. El bautismo en agua lo ministra un pastor, y el que es bautizado en agua sabe cuándo lo bautizó, cómo lo bautizó y dónde lo bautizó. Por lo general, los creyentes bautizados en agua tienen en su memoria y en sus registros la fecha y el día de su bautismo. También recuerdan dónde y quién los bautizó. Por eso la condición indispensable para el bautismo en agua es el arrepentimiento y la conversión. En Hechos 2:38, a la pregunta del pueblo que le escuchaba a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos?, respondió de esta manera. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que para que una persona sea bautizada en agua, debe arrepentirse y convertirse. Es un error cuando se quiere bautizar a personas no arrepentidas ni convertidas. Hay grupos religiosos que solo piensan que el bautismo automáticamente va a convertir a la gente en nuevas criaturas. La conversión es la obra del Espíritu Santo, no es la limpieza del agua, sino es obra del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que trae la convicción de pecado y hace el acto del nuevo nacimiento y la regeneración en la persona arrepentida. Y por eso, para el bautismo en agua, deben estar arrepentidos y convertidos. En segundo lugar, el bautismo en el Espíritu Santo. Se llama bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Así lo define la Biblia. Según San Mateo 3:11, cuando Juan el Bautista les dijo a sus oyentes, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Aquí establece una clara diferencia.
Pero el que viene tras mí, y se refería a Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Se llama también bautismo de investidura de poder desde lo alto. San Lucas 24:49 registra: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. También se conoce como bautismo de poder para ser testigos eficaces de Jesucristo. Y el principal propósito del bautismo en el Espíritu Santo es recibir poder de lo alto. Muy claramente lo dijo el Señor en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quien bautiza en el Espíritu Santo es el Señor Jesús. Eso dice Mateo 3:11. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y en San Juan 1:32 y 33, también dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Este bautismo en el Espíritu Santo pasó de ser una promesa a un hecho real, según Hechos capítulo 2. Dice la palabra del Señor: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Señor les había dicho que se quedaran en Jerusalén para recibir el cumplimiento de esta promesa. Y dice la palabra: después de la ascensión de Jesús al cielo, ellos volvieron a Jerusalén y subieron al aposento alto, y allí esperaron el cumplimiento de la promesa por 10 días. Y cuando se cumplió la promesa, todos ellos, los que estaban esperando, fueron llenos del Espíritu Santo. Y las personas que estaban allí, personas comunes de diferentes lugares del Imperio Romano, reconocieron que aquí había un hecho sobrenatural. ¿Y cómo lo reconocieron? Porque comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando el Evangelio se siguió predicando ya fuera de Jerusalén por diferentes lugares, como Samaria, también en Cesarea, en la casa de Cornelio, cuando el Señor le mandó a Pedro que fuese a visitar a Cornelio, todo esto estaba dentro del propósito de Dios. Él le había dado una visión a Cornelio para que hiciese llamar a Pedro, que estaba en Jope. Y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, dio un mensaje poderoso, y dice la palabra: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cornelio había invitado a sus amigos, vecinos y familiares a su casa
para escuchar el mensaje que les iba a dar Pedro. Y todos ellos recibieron este bautismo. Y dice el versículo 45 del capítulo 10 de Hechos: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, los judíos, se quedaron atónitos o asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo supieron? Dice el versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, la señal tanto en Jerusalén como en Cesarea era el hablar en lenguas dadas por el Espíritu Santo a quienes recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. También este mismo acontecimiento se repitió en Éfeso para un grupo de cristianos en esa ciudad. Cuando Pablo llegó, les preguntó si ellos habían recibido el Espíritu Santo. Estaba hablando del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?, fue la pregunta. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esta es la realidad de muchos creyentes hoy. Ni siquiera saben si hay Espíritu Santo. Pero también de muchos predicadores contemporáneos o modernos. Ellos no conocen al Espíritu Santo. Pueden conocer por estudio teológico, doctrinal, por análisis y cosas por el estilo. Pero la presencia real del Espíritu Santo en sus vidas, la operación que Él hace a través de las personas, ellos no lo conocen. Y Pablo les preguntó entonces: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Y cuál era el bautismo de Juan? El bautismo en agua. Solo habían sido bautizados en el bautismo en agua. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, es decir, fueron bautizados, rebautizados, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres creyentes en el Señor, que ya habían sido bautizados por el predicador Juan el Bautista, pero con esta esperanza de ver al Mesías venidero. Ellos se bautizaron en ese sentido, con esa expectación de tener la esperanza de ver al Mesías prometido. Pero esta vez ya el Mesías había venido a cumplir su misión y había ascendido nuevamente al cielo. Por eso es que ahora legítimamente se bautizaron ya creyendo en Jesucristo como el Mesías Salvador. Y una vez que fueron bautizados en agua, también fueron bautizados en el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia habla tanto del bautismo en agua como del bautismo en el Espíritu Santo. Por eso a este bautismo también se le puede llamar bautismo de poder para un servicio eficaz, dando abundantes frutos que glorifiquen el nombre de Cristo. Por eso el bautismo en el Espíritu Santo es aún más necesario que el bautismo en agua. Igualmente, para el bautismo en el Espíritu Santo los requisitos básicos son el arrepentimiento, la conversión, el nuevo nacimiento y la santificación. En Hechos 2:38 dice la palabra: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es interesante. Dice, el Espíritu Santo es un don, es decir, es el regalo de Dios para todos aquellos que creen y desean recibir este bautismo.
usted no tiene que hacer tanto sacrificio, tanto esfuerzo para recibir ese bautismo, sino creer que el Señor lo tiene, ese don para usted, el don, el regalo del Espíritu Santo. En Hechos 3:19 enfatiza el apóstol Pedro: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esos tiempos de refrigerio ya habían sido profetizados por el profeta Joel. Y eso es lo que dijo el apóstol Pedro cuando en Jerusalén en número de casi 120 creyentes fueron bautizados en el Espíritu Santo. Que eso había ocurrido en cumplimiento de la promesa de Dios dada por medio de Joel. Para algunos círculos evangélicos, este tema es controversial, naturalmente. Tienen sus propias interpretaciones y posiciones. Pero yo les estoy compartiendo no lo que yo pienso, imagino o supongo. Les estoy compartiendo lo que dice la palabra del Señor acerca del bautismo en agua y también del bautismo en el Espíritu Santo. Amigos y hermanos, el bautismo en agua se aplica a los que se han arrepentido de sus pecados, aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. Ellos ya son salvos, ya son hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Sin embargo, tendrán limitaciones para servir al Señor con eficacia. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, al enviarles a predicar el Evangelio, que les daba poder sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y también hablarían nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrían las manos, y ellos serían sanados. El Espíritu Santo es para manifestar el poder y la gloria de Dios y magnificar y enaltecer el nombre de Jesucristo. El bautismo en el Espíritu Santo no es para la salvación o para ser más santos ni más espirituales, aunque estas cosas pueden ocurrir. Es básicamente para servir al Señor con mayores resultados y sin límites, especialmente para ser testigos de Jesucristo en todo lugar, en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Todo cristiano que sinceramente decide agradar y servir a Dios no debe conformarse solo con el bautismo en agua, sino buscar, anhelar y recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Usted, querido hermano, si está escuchando esta palabra y necesita ese poder, está a su alcance. Solo tiene que creer que Jesucristo quiere bautizarlo a usted también. Y los que todavía no son bautizados en agua, háganlo pronto, porque al no hacerlo están perdiendo muchas bendiciones. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por la oportunidad que me das para compartir tu palabra con los oyentes. Habrán quienes, Señor, que todavía no son bautizados en agua. Este es un mandato tuyo. Y al bautizarse ellos obedecen ese mandato. Y, Señor, reciben una puerta abierta para que más bendiciones desciendan sobre su vida. Igualmente, Señor, a quienes todavía no han sido bautizados en el poder del Espíritu Santo, ayúdales a entender y a buscar y a recibir este poder, para que con su vida y su testimonio puedan hacer las obras maravillosas que tú, Señor, has dicho que se hiciera, y entonces veremos mayores resultados en nuestro servicio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios de fuego limpiador, mándalo, aquel poder consumidor, manda el fuego. Dios de Elías, escúchanos, mándalo. En vida o muerte yo me doy, manda el fuego hoy, que quemes toda iniquidad, que entre en gloria, luz, verdad, que hay en mi revolución, manda el
podamos ver, mándalo, que llene todo nuestro ser, manda el fuego hoy, con gracia para el mundo amar, con fuerzas para conquistar, en santidad siempre. Gracias por vuestra atención. Estamos promoviendo el Congreso Nacional de Intercesión y Avivamiento. Recuerden, por favor, la fecha que es del 28 al 31 de agosto de este año. Se va a realizar en la Iglesia La Hermosa, en Atevitarte. Y les animo a participar en este congreso que les va a ayudar mucho a abrir el entendimiento, a saber exactamente cómo es la intercesión y cómo podemos ver los frutos de nuestra intercesión. Para los hermanos de la Iglesia La Hermosa, no se olviden de nuestros cultos centrales. También los jóvenes de nuestra iglesia se están preparando para un gran congreso juvenil que va a ser de mucha bendición, que ya se va a realizar en los siguientes días. Así que estemos al tanto y oremos y respaldemos a la juventud. Y si hay jóvenes de otras iglesias, con la bendición y el permiso de sus pastores, pueden asistir a este congreso. Muchas gracias una vez más, un abrazo fraterno para todos y volveremos a conectarnos el próximo domingo en este mismo horario. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hemos presentado su programa La Voz de la Hermosa. Les agradecemos por su atención y les invitamos a sintonizarnos todos los domingos a las 9 de la mañana. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.